Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta conferencia magistral de cierre, México próspero, equitativo e incluyente, construyendo futuros, que nos impartirá el profesor Mauricio de María y Campos. Les voy a leer una breve semblanza de nuestro ponente. Él es investigador asociado del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, es presidente del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi AC, economista con licenciatura en la UNAM y el grado de maestro en Economía del Desarrollo por la Universidad de Sussex, Reino Unido. Fue director general de Inversiones Extranjeras en 1974-76 y subsecretario de Fomento Industrial en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la SECOFI, de 1992 a 98. También fue director adjunto y director general en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, en Viena de 1992 a 1997. También fue embajador especial ante Suecia y Portugal para la organización del Simposio Internacional sobre las Drogas, Estocolmo, Suecia, 1998, embajador de México ante el G16 de la ONU, 2010, y ante Sudáfrica de 2002 a 2007, director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana de 2008 a 2014. Es autor de numerosos libros y artículos sobre industria, comercio exterior, inversiones extranjeras, desarrollo tecnológico e innovación con una orientación a políticas públicas, así como sobre temas internacionales, particularmente Asia, África y asuntos multilaterales. Desde el año 2000 escribe una columna quincenal los martes en el periódico El Financiero. Es miembro del Consejo de la Cámara de Comercio Árabe Mexicana y de la sección mexicana del Club de Roma. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista de Comercio Exterior del Banco de Comercio Exterior. Es consejero también del Instituto de Desarrollo Industrial para el Crecimiento, AC, y tiene doctorados honoris causa de la Universidad de Moscú en Rusia y la Universidad de Yunnan en China. Así que les pido que demos la bienvenida al doctor Mauricio de María y Campos, quien esta tarde nos compartirá su plática sobre México próspero, equitativo e incluyente, construyendo futuros. Pues, muy buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecerles a todos ustedes que están aquí presentes. No es fácil juntar gente en el Viernes de Dolores antes de que se inicie el periodo vacacional. Entonces, gracias por su paciencia y por su interés. Pero ciertamente quiero hacer un especial agradecimiento a Jorge Cadena por haberme invitado a este Congreso Nacional de Ciencias Sociales y en particular en esta ocasión que se celebra este Congreso, pues unos meses antes de unas elecciones presidenciales, legislativas, de gobernadores, presidentes municipales que van a ser claves para el futuro del país. Al mismo tiempo, pues me da gusto hacerlo aquí en San Luis Potosí,
una ciudad que conocí y visité mucho durante mi infancia, porque tenía unos primos que vivían aquí y me invitaban frecuentemente a una hacienda que no sé si exista ya todavía, que se llamaba Jesús María, y nos subíamos a los caballos y hacíamos toda clase de desmanes. Pero al mismo tiempo, pues esta es una ocasión muy, muy especial. Creo que el hecho de que se me haya concedido la posibilidad de esta conferencia magistral, precisamente al fin de la sesión, tiene también una significación muy particular para mí, para el Colegio de México que represento y para todos los que de alguna manera pues hemos colaborado en el proyecto que les voy a presentar a continuación, que ya se encuentra en su fase final de presentación. Y de alguna manera lo que estamos haciendo aquí esta tarde es dándoles una primicia de lo que ha sido este esfuerzo. Por supuesto, quiero agradecer también la presencia, en este caso, de Miguel Aguilar, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, pues, con el que rápidamente hemos establecido una interesante relación y que es importante para un tema como el que les voy a tocar, que no es un tema nada más nacional, es un tema que nos incumbe a todos en los estados de la República y un tema respecto al cual pues me gustaría en la medida de lo posible tener con ustedes un diálogo posteriormente. De hecho, lo que quisiera es compartirles un sueño, y un sueño real, que por cierto hoy en la mañana cuando me desperté, después de pocas horas de sueño, porque salió el avión muy tarde de México, tenía yo una especie de, pues no sé si sueño o medio pesadilla, en que me veía yo llegando a un teatro, pero al aire libre en una arena, y de repente estaba viendo yo que estaban poniendo una obra de teatro y me daban ganas de participar y decía yo, es que está muy rígida, pero sentía que alguien me agarraba por atrás y no me dejaba mover, pero alguien decía, denle la palabra, denle la palabra. Y entonces fue cuando medio me desperté y en ese despertar todavía me acercaba yo, entonces ya que me habían dado la palabra, al escenario, y se juntaban varias gentes que han estado presentes en la reunión, incluso Jacqueline Pechard, que dio la conferencia magistral de esta mañana, y otros más, y nos subíamos al escenario y se unían los jóvenes y empezábamos a bailar. Y de veras, eso fue lo que soñé. Y creo que me da mucho gusto ver los jóvenes aquí, porque en última instancia lo que estoy tratando de decirles es que esto no es más que reflejo de una inquietud que yo creo que tenemos todos los que estamos hablando sobre el futuro de México, sobre el futuro del mundo incluso, que es que quienes van a jugar un papel fundamental pues son ustedes, los jóvenes, y que a nuestra generación les toca pues dejar el mejor legado posible, pero definitivamente el México nuevo, el mundo nuevo que nos está esperando, van a tener que ser el resultado de un esfuerzo enorme, de una reflexión, de un diálogo de las generaciones y donde ciertamente los jóvenes tienen que estar presentes. Lo que voy a hacer entonces en esta ocasión es hacerles una presentación de este proyecto que se llama México Próspero, Equitativo e Incluyente, y le pusimos Construyendo Futuros al final. Y digo futuros porque estamos hablando de futuros posibles que siempre presentan opciones a la sociedad, en donde nadie tiene la solución completa y a veces ni siquiera una parte de ella. ¿Cuáles son entonces los objetivos de este proyecto? Bueno, lo fundamental que yo quisiera decir, antes que nada, es que este es un proyecto que hemos hecho conjuntamente los asociados del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi,
una institución muy ligada al Colegio de México. Nació hace 37 años a iniciativa de Víctor Urquidi, que fue el presidente del Colegio de México durante 20 años, pero que creó este centro para llevar a cabo un planteamiento de pensamiento estratégico, interdisciplinario, con perspectiva global desde entonces, ya casi 37 años, de corto y largo plazo y totalmente independiente de cualquier partido político. Tenemos unos 70 asociados, realizamos reuniones mensuales, generalmente el tercer sábado de cada mes, y ahí lo que tomamos son temas de interés nacional o internacional de carácter estratégico, y nos pasamos toda una mañana, primero con presentaciones y luego con el diálogo, que nos parece fundamental para llegar a cualquier conclusión participativa. Pero también emprendemos proyectos de investigación, y este especialmente el que iniciamos hace 18 meses, con la idea de construir futuros posibles, entonces, para un México próspero, equitativo e incluyente. Han participado 26, primero y después 10 más, 36 en total, distinguidos mexicanos, que somos muchos académicos, pero también con experiencia en gobierno, con experiencia en las empresas, con actividades en la sociedad civil. ¿Qué es lo que nos hemos propuesto con este proyecto que iniciamos hace prácticamente 18 meses? Primero, identificar y discutir 4 tipos de retos que vemos que México tiene por delante. Retos políticos y de gobierno, retos sociales, retos económicos y retos que nos plantea el contexto internacional, retos de política exterior. Y han sido precisamente distinguidos mexicanos en estas 4 áreas los que hemos podido de alguna manera armar entonces una serie de propuestas que son las que yo voy a tratar ahora de cubrir, pero centrándome fundamentalmente en 2 áreas. En el área social, porque este es una reunión, un congreso sobre el tema social, y segundo, sobre el tema económico, muy cercano a mis actividades. Habrá que dejar para futuras ocasiones la discusión de algunos de los temas políticos, de gobierno, corrupción, etcétera, que ya de alguna manera se han venido tratando en anteriores presentaciones, y los temas internacionales. Algo que quiero decirles que nos planteamos desde el principio en ese proyecto es que aunque tuviéramos muy sesudas presentaciones en Tepoztlán, algunas inclusive en la Ciudad de México, sobre los temas en cuestión, que lo que era muy importante es que finalmente a través del diálogo llegáramos a documentos que tuvieran planteamientos muy breves, concretos, y les pusimos un reto a cada uno de los participantes, que se pudiera en la medida de lo posible presentar 5 desafíos y 5 propuestas concretas de solución sobre el tema. Porque para hacer grandes estudios, para hacer grandes diagnósticos, pues vemos que ya hay mucho avance en México, pero la cuestión es cómo concretarlo. Y eso es lo que entonces hemos estado haciendo. Ahora, una cuestión que es clave es, como les decía, que estamos buscando construir futuros. Y cuando hablamos de futuros, estamos pensando en que primero tiene que ser un desarrollo centrado en el bienestar y la dignidad humanas, partiendo de un enfoque de derechos. Lo segundo es que esto debe permitir un diálogo entre el corto, el mediano y el largo plazo en análisis de propuestas. No se trata de pensar nada más en qué se va a hacer o qué deberíamos hacer o qué nos gustaría proponer al próximo gobierno sexenal. Tenemos que pensar, como lo están haciendo los países más exitosos en su desarrollo hoy en día, sobre todo en Asia, tenemos que pensar en el largo plazo.
y que muchas de las soluciones no están en 6 años, que requieren mucho más perseverancia durante periodos más largos. La otra cuestión es que estamos convencidos todos los que participamos en que se necesita un tránsito hacia un nuevo modelo de desarrollo en donde hay que reducir drásticamente el binomio corrupción-impunidad, que ya se trató en la mañana ampliamente por Jacqueline Pechard, y que tiene que haber castigos ejemplares que den credibilidad y que permitan hacer cambios al maltrecho Estado de Derecho. Que eso no es más cuestión de ideas, que necesitamos reformar las instituciones y que necesitamos construir una burocracia eficiente con estabilidad laboral y un programa de estímulos y ascensos dentro de la función pública, pero que también tenemos que ir más allá y pensar en las instituciones, en el sector privado y en el sector de la sociedad civil. Y finalmente, que cualquier escenario de México futuro, y creo que estarán de acuerdo, no se puede hacer aislados de la realidad internacional que está cambiando rápidamente y que nos está presentando enormes desafíos, tanto en el caso de nuestra vecindad con los Estados Unidos, donde todos los días vemos a un mismo Trump, pero también con facetas diferentes, impredictibles, que ponen en juego las decisiones de un gobierno soberano, vecino, y con menos poder que el de los Estados Unidos. Y segundo, que también se está dando en el mundo un cambio fundamental, un cambio en el cual han cambiado las condiciones y el papel que juegan las distintas potencias. Estoy pensando sobre todo en el ascenso de China, en el ascenso de la India, de los países asiáticos y de muchos países en desarrollo que están jugando un papel creciente para enfrentar pues, lo que era el viejo mundo y con bastante éxito, por cierto. Pero yo me voy a centrar entonces, como les prometí, en estas dos cuestiones fundamentales. ¿Qué podemos decir en relación a la necesidad de una sociedad justa y participativa de seres humanos con dignidad? En pocas palabras, ¿qué debemos de tomar en cuenta en términos de la política social frente a las nuevas realidades? Y creo que este ha sido parte del tema el tema fundamental de este Congreso. Lo primero que yo quisiera destacar de los diversos estudios que se han presentado es que hay un convencimiento de que México sigue teniendo un gasto social muy bajo como porcentaje del Producto Interno Bruto, si lo comparamos no solamente con los países de la OECD, sino incluso con la mayor parte de los países latinoamericanos. Y no solamente es bajo este gasto social, sino en calidad hay muchas limitaciones y sobre todo hay una gran dispersión de las intervenciones. En las reuniones que tuvimos veíamos que la falta de articulación lo que está produciendo es una gran cantidad de programas a nivel federal, estatal, municipal, pero programas que no están coordinados entre sí, que se duplican y que malutilizan los recursos disponibles y están teniendo muy poco efecto sobre la calidad de la vida de las personas. Y por eso es que lo que planteamos es un enfoque de derechos humanos y desarrollo de la sociedad civil. Y lo que pensamos es que es necesario, más allá de lo que se ha hecho hasta el momento, hacer una revisión fundamental en los programas, en los presupuestos, y que lo que hay que evitar ante todo es que los programas que tenemos actualmente, sobre todo para prevenir o para combatir la pobreza, no se conviertan o dejen de ser de actuar como patrimonio de quienes los operan y que los ponen al servicio clientelar de los procesos electorales. Examinamos con todo detalle a lo largo del país entonces los diversos programas y pensamos que entonces hay que hacer una revisión profunda.
Otra cuestión muy importante es que pensamos que la política social debe dejar de estar subordinada a la económica, que no se trata de paliar los daños que causa la política económica, sino que es necesario combatir la desigualdad y la pobreza, pero cuestionando de fondo a la política social vigente, y que no solamente tenemos que pensar en la situación actual, sino en lo que se nos avecina en este país con los cambios demográficos, con una población que va a ser cada vez más vieja, con los cambios tecnológicos que están provocando desempleo. Tenemos que pensar entonces de manera franca y abierta en cómo podemos desarrollar lo social en un ambiente mucho más de fondo. Y esto implica, pues, estudiar o ver algunas cuestiones, que me imagino algunas de ellas fueron tocadas a lo largo de este Congreso. Muy rápidamente, nada más mencionaría yo el hecho de que lo que no hay duda es que la sociedad mexicana, como la de la mayor parte de los países del mundo, prácticamente de todos, se enfrenta a una urbanización creciente, muy problemática, que cada vez se complica más por la falta de regulación, el papel de los inmobiliarios, de los funcionarios, legisladores, jueces que se coluden con ellas, y que urge entonces una reforma urbana que defina el papel de la política social ante la emergencia de nuevos desafíos, que muchos de ellos no están siendo cubiertos por las legislaciones o por los programas actuales. Clara Husiman, que ha tenido mucha experiencia en este terreno en la Ciudad de México, pero también a lo largo del país a través de sus programas de investigación y acción, insiste mucho en que lo que necesitamos es recuperar la gobernabilidad de las ciudades, establecer planes de largo plazo para su desarrollo y, sobre todo, articular las intervenciones sociales de gobierno y sectores privado y social con un nuevo modelo de gestión de la ciudad, pero, ojo, muy importante, con la participación ciudadana y la corresponsabilidad privada al nivel de territorios específicos. En la misma Ciudad de México lo que vemos cada vez más es grandes decisiones que se toman que cambian totalmente la vida de la ciudad, que en otras ciudades del mundo se consultan, se discuten y encuentran soluciones después, a veces de enfrentamientos, pero sanos, que dan lugar a soluciones a veces subóptimas, pero soluciones políticas y socialmente deseables. Un segundo punto en que tenemos una presentación muy particular es lo que se refiere al tema de las violencias. Posiblemente nunca ha habido en México una época en la que el miedo prive la vida de un porcentaje tan elevado de la población como ahora. Y el problema es en todo el país, con diferentes niveles, situaciones que se agudizan, bajan después de las acciones o de los intentos de acción correctiva, pero en donde el crimen organizado, a veces en colusión con las empresas y el gobierno, es el dueño y señor. Las violencias se han convertido entonces en un grave problema social que está destruyendo a las comunidades cualquier posibilidad de vida digna. Hay miedo a veces a salir a la calle, una ausencia de respeto a los derechos humanos de las personas y de los colectivos. Pensamos entonces que se requiere una estrategia nacional que conciba las violencias como un problema generalizado y que exige entonces programas compartidos entre los diferentes órdenes de gobierno, así como para atender también a las víctimas y a las poblaciones en riesgo. De alguna manera, lo que estamos tratando de decir es que hay que terminar con ese pacto de impunidad tácito que está corroyendo a las instituciones del Estado y permite un crecimiento exponencial de las violencias. Un
Tercer punto que planteamos es la urgente reforma de la institucionalidad social. Cuando hablamos de una nueva estrategia, pensamos que algo que es fundamental es rediseñar la administración pública para lograr estrategias que verdaderamente eleven el bienestar social, reduzcan la desigualdad, la discriminación, la exclusión y, sobre todo, como decíamos ya antes, abata el abuso de los recursos públicos con fines patrimoniales. Los programas sociales que existen en nuestro país son muy complejos. La imposibilidad de abordar todos hace indispensable, entonces, identificar aquellos que pueden ser fundamentales porque permitirían destrabar a su vez, con un efecto ampliado, otros proyectos. Pero tenemos recursos limitados y es el problema que enfrentan todos los países. Lo que pensamos es que se requiere un nuevo esquema y tenemos una propuesta que permitiría detectar estos aspectos de la realidad social que requieren acciones urgentes, muy específicas y que no se van a poder resolver con medidas generales. Y ahí sí, mantener, entonces, pocas palabras, rescatar lo que sí puede estar funcionando. Por ejemplo, si hablamos del problema de los sectores con discapacidades, indudablemente que estos, por sus características, requieren a veces de una atención particular, pero cuando hablamos de otros aspectos, sentimos que vale la pena examinar otras medidas que están examinando también en otras partes del mundo, como sería el caso de la cobertura universal de la seguridad social e inclusive la renta básica universal. Esto no es sencillo, implica no solamente enfrentar muchos intereses creados, sino contar o construir los recursos necesarios para poder atacar estos problemas. Pero creemos que vale la pena hacerlo. Otros países lo han venido haciendo en el mundo desarrollado, Finlandia, por ejemplo, o en el mundo en desarrollo, Irán, por ejemplo. Y algo podemos aprovechar estas experiencias, pero lo que no hay duda es que en México tendríamos que hacer un análisis mucho más completo de la situación. El tema de la seguridad social y de la salud universal es fundamental. Creemos que si un objetivo tenemos que tener en ese sentido es tener un sistema de salud pública no fragmentado, de cobertura universal, financiado con impuestos generales y un sistema de protección al ingreso frente a los riesgos de la vida y, como decíamos antes, la mayor longevidad de la población. Pero necesitamos entonces hacer una revisión realista de los recursos que esto implicaría, la gradualidad en que podría establecerse un programa de esa naturaleza e inclusive examinar con cuidado la posible administración en un país como el nuestro, con todas sus limitaciones. Pero tenemos también que actuar en otros terrenos. Por ejemplo, en materia de seguridad social, planteamos intensificar los programas de inspección para incorporar al trabajo formal a los trabajadores que hoy laboran en empresas que no están registradas en la seguridad social y que son un vasto sector de la población. Algo que nos preocupa en lo particular es la necesidad de incorporar entre el mercado de seguridad social el pago de servicios que actualmente no son retribuidos, pero que son importantes para la seguridad social, y ver si podemos reorientar el gasto no justificado o indebido, entre otras cosas, en publicidad gubernamental o las prestaciones exclusivas de servidores públicos de alto nivel para atacar estos problemas sin necesidad de sacar recursos de otras fuentes. El tema de la política de educación
es indudablemente crucial. Necesitamos tener una cobertura efectiva con calidad y adaptar estas políticas y estrategias a los cambios que supone el trabajo del futuro. Necesitamos reformar la reforma educativa, como se ha dicho a veces, para lograr cobertura constitucional efectiva con calidad. Hay derechos como el de bachillerato ya establecidos, para los cuales nunca se han asignado los recursos necesarios, ni vemos que se pueda hacer a menos que haya una decisión importante de cambio en esa dirección. Pero el tema ya cada vez más no va a ser el tema nada más de la educación, sino también el de la capacitación y la readaptación continua para que la población tenga acceso más igualitario a conocimientos y los trabajadores puedan adaptarse y beneficiarse del cambio tecnológico que está ocurriendo. Creemos que hay que reforzar la libertad de negociación y organización colectiva de trabajadores, sobre todo en cadenas de exportación, donde la automatización avanza con rapidez y el declive de la participación salarial ha sido, según todas nuestras cifras, mucho más acentuado. Y, en fin, adoptar un sistema de protección social universal para enfrentar los avances tecnológicos. De hecho, algo que estamos planteando en nuestro documento es que el empleo asalariado ha dejado de ser la tendencia predominante. En México, como en otras partes del mundo, ya no es el hombre el único perceptor de ingresos en muchas familias. Los puestos de trabajo y las empresas se han vuelto más volátiles. Aparecen nuevas formas de contratación y empleo que no teníamos antes. La frontera entre el autoempleo y el empleo dependiente se diluye. El empleo de por vida está dejando de existir. Y todo esto, toda esta informalidad y precariedad creciente que se está dando, con una gran cantidad de empleos sin derecho a la seguridad social, que de todas maneras no está cubriendo más que a una tercera parte de la población mexicana, es indispensable repensar el contrato social y aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas formas de empleo, pero buscando nuevas formas para garantizar protección social a todos los trabajadores. Hay una serie de medidas y de planteamientos adicionales que hacemos en el total de alrededor de 10 documentos con diferentes autorías. Los primeros ya están disponibles el día de hoy, pero apenas vamos a empezar a distribuirlos gracias al apoyo que tenemos del Foro Consultivo y Tecnológico, el Foro de Ciencia y Tecnología de México. Pero creemos que requieren pues, un análisis mucho más detallado. Tal vez lo que yo quisiera ahora es, pues muy rápidamente, hablar de esa otra vertiente que es la de un sistema económico equitativo, próspero y sostenible, pero un sistema que nos permita crecer como lo llegamos a hacer durante casi 4 décadas, hasta los 70s, y lo dejamos de hacer los últimos 30 años. Para comenzar, empezaría yo destacando que el mundo experimenta hoy, obviamente, grandes cambios económicos y tecnológicos que aquí se han analizado en otras sesiones. Es una, diría yo, verdadera encrucijada de la historia. La creciente participación de China y los países emergentes de Asia, incluyendo ahora la India, frente a las potencias tradicionales occidentales es impresionante. Es decir, si analizamos el Producto Interno Bruto Mundial, el industrial, las exportaciones, el desarrollo tecnológico, en todo está ocurriendo un cambio fundamental. México no puede estar ajeno a toda esta situación y enfrenta retos y problemas que requieren un cambio fundamental de políticas. Ese es nuestro convencimiento. Y partimos del hecho de que
si examinamos el panorama de las últimas 2 o 3 décadas, nos encontramos con un modelo económico pues que en buena medida ha fracasado. El estancamiento estabilizador, como le llama Francisco Suárez Dávila a este proceso, ha permitido, sí, mantener la estabilidad, los precios, pero no nos ha permitido crecer. Las inversiones han ido a la baja y ya hasta las exportaciones, que han sido el motor fundamental de este crecimiento con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pierden dinamismo. Nos enfrentamos a una deuda creciente. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que he dicho en pocas palabras, lo que vemos es que ese modelo centrado en buena medida en el Telecán no generó o no ha generado el crecimiento ni la convergencia con sus socios de Estados Unidos, Canadá, que se había pensado que se podía lograr, ni nos ha permitido reducir pobreza y desigualdad o mejorar los niveles de salarios reales. Sin entrar en detalles ahora, que están en nuestros documentos, lo que planteamos es la necesidad de una nueva estrategia para enfrentar estos desafíos. Como decía yo ya antes, en el periodo 1934-1974, pues llegamos a crecer a un 6% anual con baja inflación y mejora en los indicadores sociales. Pero desde los 70 el país ha sufrido 5 macrocrisis y el crecimiento anual promedio ha sido del 2.2%, sin mejora en los niveles per cápita de la población y con problemas muy importantes de desigualdad. Necesitamos un cambio en el modelo y quiero insistir, no es nostalgia del pasado por ese desarrollo estabilizador que ya no podemos regresar. Necesitamos adaptarnos a las nuevas condiciones de México, a las nuevas sociedades, condiciones del mundo y establecer una ruta integral, pero con una visión de largo plazo. Todos los países que ustedes ahorita examinan, que están creciendo a tasas muy altas en Asia, todos se han trazado plazos o perspectivas de 30 años, claro, revisables cada 5 años, cada 10 años, pero han de manera persistente establecido una visión del futuro de sus respectivos países y han sido persistentes en alcanzarlas. Necesitamos también darle importancia una vez más a esos 2 conceptos fundamentales que son la inversión y el empleo. Y empezando por las inversiones en infraestructura en todo el país, infraestructura física, social, que se han quedado enormemente rezagadas, también respecto inclusive a países latinoamericanos, que han estado gastando más o han estado invirtiendo mucho más en infraestructura. Nosotros nos hemos ido más a canalizar los recursos a un gasto corriente de muy dudosa aplicación, si es que no podemos decir francamente un gasto corriente que ha sido sujeto a aprovechamiento con niveles altos de corrupción y de ineficacia. Necesitamos también una distribución territorial más equilibrada de la actividad productiva y del empleo, favoreciendo a regiones en desventaja y a grupos en que el desempleo es más elevado, particularmente jóvenes y mujeres. Y necesitamos un sistema de protección social universal como un derecho de cada individuo más que como una prestación restringida al trabajo asalariado. Para hacer esto, y aquí voy a tratar de centrarme más bien en algunas ideas generales, tengo una laminita para cada uno de los temas, pero vamos a ver si no las podemos saltar en aras del tiempo. Tenemos algunos grandes desafíos. Necesitamos, en el contexto actual de México, y particularmente frente a este modelo que nos hizo muy dependiente
respecto a nuestro vecino del norte, que nos hizo muy dependientes de exportaciones, que van 80% a los Estados Unidos. Necesitamos definitivamente establecer nuevas estrategias y acciones que nos permitan volver a darle la importancia que siempre tuvo la demanda interna como instrumento clave de la política de desarrollo. El descuido del mercado interno y la rápida y acrítica apertura comercial que realizamos cuando entramos al tratado, sin el acompañamiento de una estrategia productiva, industrial, agropecuaria, nulificaron en buena medida muchos de los objetivos que se perseguían. Hoy necesitamos, y este es nuestro planteamiento, reconstruir el papel del Estado como estratega en el impulso al crecimiento. Y junto con el sector privado, dejar de relegar la demanda interna, tanto el consumo como la inversión, como una fuente importante de crecimiento. Esto se dice fácil, pero implica un viraje muy importante. A veces nos olvida, 120 millones de habitantes, con un potencial de consumo enorme. Si le damos el poder adquisitivo a través de diversas políticas, entre ellas las salariales, del salario real, pero necesitamos también que las empresas no solamente estén pensando en cómo se incorporan a las cadenas de valor internacionales, que ya lo están haciendo, aunque todavía con mucho por avanzar, sino que tenemos que establecer una estructura productiva en donde podamos articular a la industria y particularmente a las grandes y medianas empresas con los otros sectores productivos y con el exterior. Dentro de este marco necesitamos repensar los instrumentos. Hay instrumentos que teníamos hasta hace pocos años que jugaron un papel muy importante cuando a mí por lo menos me tocó ser subsecretario de Fomento Industrial. Y me estoy refiriendo no solamente a la banca comercial, sino a una banca de desarrollo nacional financiera, por ejemplo, en el caso del sector industrial. Había un Banco Nacional Agropecuario. Teníamos una serie de instituciones que otorgaban, junto con la banca comercial y la potenciaban, créditos para el crecimiento, para nuevas instalaciones productivas. Ese papel se vino abajo de una manera dramática en los últimos 25 o 30 años. Sin embargo, lo que estamos viendo es que sí está funcionando en países asiáticos, que sí está funcionando en otros países que están creciendo y que implica lo que llaman ahora, por ejemplo, los europeos, el establecimiento de policy banks o bancos de política que promueven este tipo de proyectos. Y frecuentemente apoyan lo que el sector privado no está dispuesto a apoyar o no está dispuesto a apoyar solo porque lo considera riesgoso. Pero esto implica una nueva institucionalidad pública y una nueva institucionalidad pública y privada, no nada más a nivel federal, sino también a nivel de los estados y en el caso de algunas ciudades grandes o municipios importantes. Así está pasando en todo el mundo. Y en México tenemos que aprender esas lecciones. O sea, las mismas ciudades, una ciudad como la de Shanghái, o la ciudad de Pekín en China, o la ciudad de Hanoi en Vietnam, tienen estrategias particulares para promover el desarrollo productivo y para promover particularmente los sistemas de educación, capacitación, innovación, que son fundamentales. Y si se trata de abrir nuevas regiones, por ejemplo, atender los graves problemas que tenemos en México, en el sur del país y en el sur-sureste del país, necesitamos hacer un esfuerzo particular para crear núcleos, lo que llamarían los anglosajones clusters, público-privados, académicos, de desarrollo industrial y ahora de servicios de alto valor agregado
que permitan entonces maximizar el aprovechamiento de esas regiones. Pero el tema no es un tema exclusivamente industrial. Como comentaba yo hoy en la mañana a quien me entrevistaba respecto a la situación comercial del país y sobre todo a nuestras relaciones de comercio exterior con los Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo, insistía yo en que no solamente es necesario pensar entonces en ese potencial del mercado interno, sino que tenemos que diversificar en serio la producción, la exportación, las importaciones del país. Y que tenemos en realidad en estos momentos 3 retos muy distintos. Uno, un reto muy de corto plazo, es qué hacemos frente a las presiones de los Estados Unidos y del señor Trump. Y frente a esta situación, lo que nos preocupa, por lo menos al grupo que hemos venido trabajando estas cuestiones, con mucha experiencia en el pasado en estas negociaciones, es que ese tratado que hemos tenido durante ya prácticamente 23 años, no solamente requeriría revisarse para hacerlo más positivo para nuestro país, si lo comparamos, por ejemplo, con los acuerdos que se han establecido en otras regiones, por ejemplo, en la Unión Europea, en donde hay libertad de movimiento de capitales, de bienes, de muchos servicios, pero también de personas. Esto nunca se hizo cuando planteamos el Telecán y veo muy difícil que se hiciera, mucho menos ahora con las posiciones antimigratorias de Trump. Pero también necesitamos establecer ahora un esquema que nos permita defender lo que tenemos, pero ciertamente no empeorar. Desgraciadamente, los planteamientos que tenemos en estos momentos de parte de los Estados Unidos son planteamientos que nos llevarían a que ese acuerdo que ya tenía sus problemas, que descansaba en asimetrías entre los 3 países, se pueda poner en una situación pues todavía más difícil para nosotros. Claro, lo que Trump está planteando, por ejemplo, es que en el sector más exitoso que hemos tenido, que es el de la industria automotriz, cambiara la situación para que ahora el 50% de los componentes de los automóviles fueran norteamericanos, que fueran de los Estados Unidos. No estaría mal si pensáramos en que fueran regionales, porque México tiene una gran posibilidad de competir en este terreno. Pero no, el señor Trump quiere que sean de los Estados Unidos. Y esto aquí, en este estado donde hay 2 plantas de automóviles, pero también en otros estados del país que dependen de este crecimiento, es algo que tenemos que considerar seriamente. El desempleo que puede provocar esto es muy grande y estamos convencidos de que se requiere negociar con una alta firmeza, pero también sin ser pesimistas, que probablemente nos vamos a tener que enfrentar en los próximos meses y muy probablemente en los próximos años a un gobierno norteamericano que va a estar diciendo siempre América primero. Lo están haciendo también con los chinos. Acaban de anunciar una gran cantidad de medidas contra las importaciones que vienen de China. Vamos a ver en qué termina esto. Todo parece que una guerra comercial es muy posible, pero México tiene mucho que perder. Y lo único que nos queda, y eso insistimos, es Trump o no Trump, reconocer que ya ese modelo que seguimos tiene que cambiar. Que tenemos que impulsar entonces más el mercado interno, que tenemos que impulsar nuestras exportaciones, también importaciones, nuestras inversiones, no solamente hacia el mercado interno, sino hacia otros países, pero que esto nos va a tomar tiempo. No es cuestión de cambiar las cosas de la noche a la mañana, desgraciadamente, ante una situación
pues que requiere cambios de infraestructura, de logística, de transportes, pero tenemos que empezar ya. Y esto implica entonces diversificar las relaciones económicas con las otras regiones, ampliar los recursos también aquí de la Banca de Desarrollo, del Bacomext, integrarla con ProMéxico, que da los apoyos no financieros, y impulsar la cooperación con otras regiones del mundo. La otra cuestión que es fundamental es la que se refiere a la política monetaria y sobre todo, diría yo, a la crediticia. Si examinamos las cifras de nuestros diagnósticos, vemos que en realidad el problema comienza porque en México, por ejemplo, a diferencia de los países europeos y de los mismos Estados Unidos, nuestro Banco Central tiene un solo objetivo: el controlar la inflación. Tenemos que privilegiar o darle una importancia mayor, como en los mismos Estados Unidos sucede, al crecimiento, al empleo, además de reducir la inflación. Y que para esto tenemos a la Banca de Desarrollo, que no ha sido utilizada, que ha perdido más del 70-75% del poder que solía tener en décadas anteriores, en todos los aspectos, pero que particularmente necesitamos buscar nuevas formas de que la banca comercial cambie sus actitudes. Realmente, si examinamos las cosas, y aquí tenemos la práctica que cada uno de nosotros puede tener diaria en esta materia, en México tenemos algunos de los márgenes más altos entre lo que serían las tasas activas y las pasivas. Es decir, recibimos muy poquito por los ahorros que tenemos, prácticamente nada, y en cambio las tasas de interés para los créditos que tenemos son muchísimo más altas que en otros países. Tenemos una tarjeta de crédito, y eso lo vimos todos los días, que tiene tasas que no serían posibles que se pagaran en los países de orígenes: España, Estados Unidos, Canadá, en donde están localizadas las matrices de los bancos. Entonces, todo esto exige realmente una nueva forma de dialogar y de influir sobre el sector bancario para que la banca comercial cumpla con sus funciones. Por lo pronto, se precia de tener las tasas de utilidades más grandes del mundo. Y lo que necesitamos es que tengamos tasas de utilidad social, de beneficio social, que sean tan importantes como las que se tienen, cuando menos, en otros países. Una cuestión que planteamos en nuestro esquema es que, aunque no nos gusta pagar impuestos, en buena medida no nos gusta pagar impuestos porque no vemos la eficacia de los impuestos que pagamos. Pero en realidad la captación fiscal que tenemos en México no es una captación que permita satisfacer las necesidades del país. Ya decía yo que en materia social estamos muy por abajo. Es decir, en educación, en salud, en seguridad social, etcétera, frente a otros países. Y aquí menciono esto porque ese es un tema que a casi nadie le gusta abordar. Todos los candidatos dicen: no, vamos a aumentar impuestos. Claro, porque si uno dice que va a aumentar impuestos, inmediatamente los votos huyen. Pero la realidad de las cosas es que lo que necesitamos es repensar nuestro sistema fiscal y buscar la forma de que tengamos un esquema más parejo. Nosotros pensamos que podrían hacerse reducciones a las tasas del impuesto sobre la renta a personas morales, pero en cambio elevarlas en lo que se refiere a las personas físicas, que en México tienen tasas bajísimas, los grandes capitales, los grandes millonarios, frente a lo que se tiene en otras partes del mundo. Es una clase media, muchos como nosotros que estamos aquí, profesores, estudiantes, etcétera,
que llevamos la carga fundamental de esos impuestos, porque ni las grandes empresas están pagando todo lo que deberían de pagar y existe una economía informal que tampoco hace los pagos correspondientes. Pero una reforma, entonces, que no les voy a leer todos los detalles, aquí hay un menú tributario que está que se menciona, pero que pueden implicar impuestos a las transacciones financieras, revisión del IVA, pero lo que vemos que es necesario es ver realísticamente cuáles son las realidades del país. Claro, buscar que estos recursos se canalicen debidamente a la inversión, menos al gasto corriente, buscar que haya una responsabilidad y una exigibilidad mayor, bastante mayor en lo que se refiere al pago de los impuestos. Y necesitamos inclusive pensar en muchas áreas en donde el problema no es nada más de la federación, sino de los estados y de los municipios, a los que corresponde la recaudación, por ejemplo, predial, y donde es también necesario motivar a cada entidad para que pacte y verifique los recursos de manera tal que se canalicen a un mayor gasto de inversión y haya severas penas, se dice fácil, ¿verdad?, a los que infringen esta situación. Pero yo les diría, Dinamarca tiene el doble de captación fiscal respecto a PIB que México, más del doble. Pero la gente está pagando impuestos porque ve los resultados y porque cree en la honestidad y en la buena dirección de los recursos. La otra cuestión que planteamos es la necesidad de una política de seguridad social integral, con cobertura universal de salud y pensiones. Hay que avanzar hacia la convergencia de IMSS, ISSSTE y el resto de las instituciones. Nosotros, después de examinar con detalle el Seguro Popular, creemos que el mismo Seguro Popular se tiene que integrar porque se ha convertido en caja chica de muchos gobernadores y lo que no estamos viendo son resultados concretos. De hecho, sobre todo en materia de salud, se ha incrementado notablemente el número de personas que pueden ser atendidos, pero no con mayores recursos. Eso lo que está haciendo es que las instituciones de salud no puedan cumplir eficazmente con sus funciones, que se vuelven más largas las colas, los periodos de espera. Entonces hay que enfrentar estos problemas de manera realística y tal vez una reforma fiscal, una buena reforma fiscal puede ser la solución y no necesariamente la recaudación. El otro aspecto, ya voy a terminar, que nos parece fundamental, es una cuestión que plantea muy bien Clara Hussein y Norma Samaniego en los documentos que acabamos de tener listos y que van a estar disponibles electrónicamente a partir de las próximas semanas. En lo que se refiere a la pobreza y a la desigualdad, expertos como Fernando Cortés, que ha estado en el Colegio de México, en la UNAM, y que ha hecho todos los análisis junto con otras personas que pueden ustedes imaginarse, nos recuerda que hay razones éticas y económicas que justifican eliminar la pobreza y la desigualdad. Y cuando hablamos de las económicas, hablamos de que si pudiéramos eliminar pobreza y desigualdad, por lo menos atenuar un tanto la desigualdad, que son obstáculos para el crecimiento y factores de riesgo social, podríamos obtener recursos importantes que facilitaran el desarrollo del ahorro del mercado interno. Y aquí, entonces, derivado de la actual situación, como ya les adelantaba yo anteriormente, ¿qué es lo que planteamos? 4 estrategias. Una, mantener solo programas sociales focalizados que hayan probado ser eficaces ampliamente. Y es una pequeña minoría del total que hemos examinado en todo el país. Segundo, mantener el apoyo al campo, principalmente en regiones más rezagadas, para reducir vulnerabilidades en granos básicos como el maíz.
y otras gramíneas. Estudiar la implementación de políticas de salarios mínimos que sean efectivos. Pensar en la cuestión de la renta básica otra vez. Y consideramos que México, como algunos otros países, requiere en este terreno un programa nacional de apoyo a jóvenes, particularmente a los que no tienen educación ni empleo. Un programa de apoyo no tiene que ser de regalarles dinero, tiene que ser un programa que permita su inserción eficaz, por un lado en los mercados de trabajo, su participación en programas sociales urgentes de las comunidades en donde habitan. Y, en fin, hay todo un conjunto de medidas, inclusive de cuidado del medio ambiente, los bosques, etcétera, que podrían aprovechar muy bien a los jóvenes si les damos un poco de recursos. Si no se los damos, el riesgo de que vayan a caer en la delincuencia, el riesgo de que permanezcan frustrados e improductivos está ahí. La otra cuestión que nos parece fundamental es impulsar la dinámica de creación de empleos de calidad. Y esto porque pensamos que no es decir, el empleo no puede seguir siendo simplemente un subproducto de un modelo de crecimiento, como decíamos, altamente dependiente de la demanda externa. Se requiere reaccionar ante los grandes cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo y los que se prevén en el futuro inmediato, en que muchos empleos están empezando a disminuir por robotización, por las innovaciones en inteligencia artificial que están suprimiendo y van a suprimir en los próximos 10, 15 años, cuando menos, muchos empleos, pero van a crear otros, pero otros más calificados, donde el problema es cómo garantizamos salarios justos y una participación más efectiva. Sobre todo hacemos una llamada de atención de que urge revertir la caída de los salarios y la severa declinación del salario mínimo para cumplir con el mandato constitucional y para que funja como un piso efectivo, si lo decimos, de la estructura salarial, porque no es que el salario mínimo se esté pagando necesariamente a grandes poblaciones, aunque sí hay una parte de México que la recibe, mucho más grande de la que creemos, o que no recibe un salario. Pero lo que es importante es que los salarios sí establecen la base a partir de la cual la plataforma, a partir de la cual se establece la estructura salarial. Y es en ese sentido que tenemos que establecer metas de corto plazo para cubrir el costo de la canasta básica, una canasta que ha cambiado, y dar un seguimiento a su idoneidad respecto a la estructura salarial del país. Los salarios tienen que estar efectivamente ligados a los incrementos de la productividad, no hay duda, si no pueden ser suicidas, pero tiene que al mismo tiempo asegurarse que sucede lo que no está sucediendo actualmente, en que en el país hay sectores muy importantes en donde la productividad ha aumentado mucho y los salarios no han aumentado al mismo tiempo. Un sector muy concreto que hemos estudiado con todo detalle y hay muy buenos estudios, el del sector automotriz. Por eso hablamos inclusive del tema laboral. En el sector automotriz hemos logrado un desarrollo en base a salarios muy bajos, tanto de trabajadores como de técnicos e ingenieros, a veces una sexta parte de lo que tienen los Estados Unidos. Y sin embargo la productividad está a nivel de los Estados Unidos en nuestras plantas industriales. Hay una incongruencia ahí que tenemos que resolver de alguna manera. Y por cierto, esto es algo que no hemos enfrentado y que en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá nos están planteando. Bueno, quizás ustedes deberían de pensar en elevar sus niveles salariales. Y esto es algo que tenemos que examinar, discutir internamente y ver cómo, sin ponernos a nosotros mismos el pie, cómo podemos establecer esquemas con la colaboración de las empresas para que esto pueda funcionar. Pero ciertamente, y aquí yo creo que lo voy a dejar, esto no se puede hacer simplemente a través
de las medidas tradicionales. Necesitamos, y esto lo decimos muy claramente aquí en nuestro proyecto, un nuevo esquema de inserción laboral a nivel internacional, basado no en bajos salarios, que no es sostenible. Hay que ir desterrando el modelo centrado en la maquila o la manufactura de ensamble fácil, sustentado en mano de obra barata y poco calificada, que solo compite con países de muy bajos salarios. Y ahora ya ni eso. En la nueva etapa, si subsiste el Telecán, vemos una oportunidad para implementar una estrategia como no se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, escalando los acuerdos que permitan complementariedad productiva, o inclusive un elemento que hemos planteado muchos en este esquema, la necesidad de gradualmente ver cómo podemos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con los Estados Unidos en el Telecán y a nivel multilateral, pues permitir esquemas de migración laboral ordenada y reglamentada. Claro, pensar en hacerlo en estos momentos con Trump se ve imposible, pero esto no debe estar fuera de nuestra consideración. No sé si saben, pero estamos actualmente, México, junto con el resto de los países de Naciones Unidas, negociando lo que se llama un pacto migratorio global. Todos los países están preocupados por la migración. En Europa, por las migraciones de Medio Oriente, de África. Nosotros mismos, como país, no solamente debemos de preocuparnos por las migraciones hacia los Estados Unidos, sino de Centroamérica particularmente, y algunos países sudamericanos. Tenemos ya una migración importante. Tenemos que lidiar con toda esta situación. Aquí, lamentablemente, nos establecimos la meta de este pacto migratorio global, se está negociando. Y los Estados Unidos, es decir, la administración de Trump ha sido la primera en declarar que se sale de estas negociaciones, en donde México y Suiza son los países que estamos como facilitadores de esta negociación. Pero esto no creo que pueda seguir siempre. Finalmente, tendrá que irse hacia una mayor convergencia. Es una carrera de largo plazo y creo que lo que no nos queda duda es que tenemos que hacer esto. Y mi último punto es nada más decir que un elemento muy importante que vemos que cruza a través de todos los sectores, ya sea que hablemos no solamente de lo social y de lo económico y de lo internacional, sino inclusive de lo político, es que es el tema del cambio científico y tecnológico, donde México tiene que hacer un salto importante en la forma en que ha venido conduciendo las cosas. Seguimos en un país en donde no le otorgamos a la ciencia y a la tecnología, en lo particular a la innovación, la importancia que no solamente merece, sino que requiere. Ya desde el periodo de Fox se estableció a nivel constitucional el compromiso de que un 1% debería dedicarse a la ciencia, a la tecnología y la innovación. Y empezamos este gobierno, inclusive desde la campaña de Peña Nieto, se dijo vamos a cambiar esto para elevar esto del 0.5 al 1%. Se empezó bien los primeros 2 años, pero ya no. Y esto incluye a las universidades, esto incluye a la innovación promovida por el sector público y también al sector privado. Y aquí viene una segunda cuestión que estamos planteando en nuestra propuesta, pues a los candidatos, al futuro gobierno, que se necesita llegar en una primera etapa a ese 1%, pero donde el sector privado, como en prácticamente todos los países del mundo, y tenemos a Japón, tenemos a Corea del Sur, a muchísimos países, el sector privado aporta la mitad de estos recursos. No puede seguir siendo simplemente el gobierno. Necesitamos que nuestras empresas innoven, que es lo que no han estado haciendo.
se facilita la compra de tecnología del exterior. Y lo que estamos planteando también es que este porcentaje se debería de doblar a fines del sexenio próximo o por lo menos en los siguientes 10 años. De manera que llegar a ser un 2%, como sucede en otros países de alto nivel, es decir, similares a México, y donde, repito, la mitad del esfuerzo tiene que ser privado frente al esfuerzo público. Entonces sería 1% frente a un 1% del sector privado. Pues dirán ustedes que estoy soñando, pero yo creo que tenemos que comenzar por soñar, por repensar este país. Lo que está muy claro es que el camino que hemos venido siguiendo, como les he tratado de señalar, y ahí están todos los estudios de base que estarán disponibles, ese camino ya se agotó. Necesitamos pensar entonces en un país quizás totalmente diferente, pero en donde podamos cumplir esos objetivos sociales y económicos y, ¿por qué no?, sobre todo, abatir esas grandes preocupaciones que están detrás de nuestro diario pensar y de nuestras conversaciones. El abatir la corrupción, abatir la falta de rendición de cuentas, abatir la violencia y, sobre todo, lograr que en este país podamos contar con un mejor funcionamiento de todo el Estado de Derecho. Pero ese es otro capítulo donde tenemos muchas ponencias, muchas ideas nuevas, coincidimos mucho en las que planteaba, por ejemplo, Jean-Claude Péchard esta mañana en materia de combate a la corrupción, la insuficiencia o inadecuación política y legal frente a las necesidades del país. No tengo que decírselos a ustedes porque todos lo vivimos todos los días. Entonces, desterrar inseguridad, corrupción, impunidad se convierten en elementos fundamentales, pero requieren voluntad política y medidas muy, muy concretas. Si no se practica con el ejemplo, no vamos a salir de esta situación y todo lo demás nos va a hacer muy poco sentido. Bueno, pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tuvieran. Solamente me restaría decir que esperamos, ya tenemos todo un programa para empezar a discutir módulo por módulo estas cuestiones a nivel federal y, si hubiera interés, a nivel estatal, que tenemos el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Colegio de México y que además compartimos muchos de esos planteamientos con otros grupos académicos. Estoy seguro que aquí podríamos encontrar mucho eco a este tipo de planteamientos. Yo mismo participo en varios grupos, en la UNAM, en otras instituciones, en donde hay una coincidencia enorme. Lo que necesitamos es que pasemos de la coincidencia de ideas a la acción participativa para resolver los problemas. Muchas gracias. Bueno, ahora damos pie a algún… Bueno, en realidad ya estamos sobre el tiempo, pero no sé si alguien tuviera alguna pregunta que quisiera plantear. Le pediría nada más que se acerque al micrófono para facilitarla. Gracias. Creo que sí, gracias. A ver, ¿ahí se escucha? Sí. Buenas tardes, me llamo Carlos González, soy alumno de la licenciatura en Historia en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dos preguntas nada más fáciles o sea, no muy tardadas. La primera, nos menciona que las crisis, empezando por la del 76, la del 82, la del 88, etcétera, se debieron a factores externos. Hasta donde yo me acuerdo, las del 76 y la del 78 se deben única y exclusivamente al despilfarro y a la corrupción de los presidentes de la República, priistas, por cierto, en turno, Luis Echeverría y José López Portillo. Esto se mencionó por escrito aquí en la pantalla, que se debían a crisis externas. Esa es mi primera duda. La segunda, los resultados de este trabajo que acabamos de ver
están a la disposición, yo creo, de todo mundo, pero ¿hay alguien del gobierno interesado en recibir este trabajo, estudiarlo y hasta contestarlo? Eso es todo, gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Muy importantes preguntas. Yo diría primero que nada que en lo que se refiere a las crisis, cuando se hace referencias que son crisis quizás hay que externas, fueron crisis que obviamente tuvieron una manifestación, todas ellas externas. Hubo evaluaciones, hubo situaciones pues, que todos conocimos y que todos experimentamos, como usted mismo mencionaba, en este terreno. Obviamente los orígenes de estas crisis fueron fundamentalmente internos, aunque hubo condiciones internacionales muy importantes. Lo que pasa es que sí, las crisis se manifestaron en devaluaciones, incrementos de la deuda externa, inclusive cuando López Portillo hubo la necesidad o se tomó la decisión, muy discutible hoy en día, pero en fin, se tomó la decisión de establecer un control de cambios que todo el mundo decía que no iba a funcionar en este país y no funcionó. En un país que tiene 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. En fin, diría yo, creo que coincidimos, quizás es la forma de expresarlo, pero en México, como en la mayor parte de los países de América Latina, las crisis grandes han tenido un elemento muy importante de carácter externo. Es más, frecuentemente, miren ustedes, si analizamos, y eso lo vemos en todo detalle en uno de los estudios, el periodo del presidente Fox, nunca tuvo México tantos ingresos de divisas. Uno, derivados del petróleo y sus derivados cuando alcanzaron los más altos precios internacionales. Dos, de las exportaciones que tuvieron precios magníficos y que aumentaron notablemente por parte de nuestro país en esos años. Tres, se contó en esa época con un ingreso de remesas por parte de nuestros conciudadanos migrantes en Estados Unidos importantísimo como flujo. Y cuatro, gozamos de las tasas de interés internacionales más bajas, lo que debería haber hecho que entonces el costo de nuestra deuda fuera más bajo. Entonces, hubo situaciones de privilegio. Están hechas las estimaciones, más de 500,000 millones de dólares, según algunas estimaciones. Y sin embargo, ¿qué pasó con esos recursos? Pues simplemente fueron mal invertidos. Fue cuando más aumentó el gasto presupuestal, las transferencias a los gobiernos de los estados, el gasto corriente creció notablemente en el sector público. Entonces sí, el origen fue nuestro, no, pero eso se transformó eventualmente en una crisis externa y eso es lo más impresionante del asunto. Su segunda pregunta, ya estamos haciendo planes no solamente para presentaciones de nuestro esquema. Yo le estoy dando las primicias, inclusive tengo que medir bien mis tiempos porque creo que tenemos que tener sesiones de otra naturaleza, pero ya tenemos planteado una próxima sesión en el Congreso el día 11 de abril. Vamos a tener una sesión también en el Colegio de México a la que hemos invitado a muchos sectores de la sociedad, pero la intención, y ya estamos negociando, es tener reuniones tanto con los partidos políticos como con, a nivel nacional, sino ya, por ejemplo, hay un planteamiento muy concreto del gobierno, en el caso de la Ciudad de México, de algunos de los candidatos que les gustaría discutir estas cuestiones con nosotros. Vamos a ver si podemos tener la capacidad de atender una demanda de esa naturaleza. Necesitamos justamente, ahora sí que se multipliquen estos esfuerzos y todo el apoyo de la sociedad. Lo que esperamos es que a partir de las publicaciones electrónicas que están empezando a aparecer en estos días y de las empresas que van a existir, pero sobre todo de reuniones con los sectores
particularmente que están luchando en las campañas electorales y eventualmente a partir de julio con el grupo que obtenga el poder, pues esperamos avanzar en esa dirección. Sí les puedo comentar, o por lo menos hacer no es indiscreción, el comentario de que precisamente hace una semana recibí de parte de la Oficina del Gobierno Federal que ve la planeación de largo plazo y que pretende dejar su documento de buenas intenciones o de propuestas, un interés muy grande por conocer nuestro documento. Creo que es difícil esperar ya algo del gobierno actual, pero lo principal es que hacia futuro podemos construir entonces el México próspero, equitativo e incluyente que necesitamos. Sí, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Gutiérrez y tengo dos preguntas para usted. Lo que mencionaba acerca de las posibilidades de empleo que tenemos los jóvenes hoy en día es algo que que a mí me preocupa mucho y que entre mis colegas también es preocupante, el hecho de que no tenemos una seguridad laboral y que todo pinta cada vez más a ser freelance, al outsourcing también. Entonces, quería preguntarle un poco, jugando a imaginar futuros posibles, ¿qué pasa si estas medidas no se implementan y si la trayectoria no cambia? ¿Qué podría pasar en 20 años? Si lo han hecho algún estudio prospectivo de qué pasaría si esa tendencia no cambia. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué papel juega la sociedad en este modelo? O sea, ¿de qué manera nos podemos sumar nosotros, que a lo mejor no somos expertos en el tema? Tampoco lo vamos a llevar al Congreso, pero ¿qué han pensado a nivel social para que también se pueda sumar el resto de nosotros? Gracias. Muchas gracias por las preguntas, Astrid. Primero, yo creo que la respuesta a los jóvenes la tienen que dar ustedes. No quiere decir que no tengamos su planteamiento, pero creo que lo que no hay duda es que si analizamos la situación actual, inclusive si vemos muchas de las encuestas que se están realizando, vemos que hay una juventud que está muy activa y que quiere tener un nuevo tipo de participación en la sociedad, inclusive que está preocupada porque, como sabemos, o no encuentra trabajo o no encuentra empleos y que no le gustaría tener que seguir buscando la migración como una solución a futuro. Aunque mucha de ella reconoce que en el corto plazo va a ser muy difícil. La otra cuestión que parecería bastante clara es que hay una serie de manifestaciones pues muy preocupantes de la falta de empleo y de estudios entre los jóvenes, que van no solamente sino entre el aumento de la violencia. Un estudio que tenemos muestra precisamente la mayor mortalidad que se está presentando entre los jóvenes en muchas zonas del país, algunos de ellos precisamente por el crimen organizado y todo lo que está sucediendo, pero ese bono demográfico del que hablamos muchas veces, que no aprovechamos adecuadamente, pues está resultando ya bastante complicado en muchos sectores por la gran mortandad de jóvenes. Es decir, entre las víctimas de la violencia, todos los estudios muestran una gran cantidad de jóvenes. Entonces, más vale que pensemos rápidamente a nivel intergeneracional en qué podemos hacer en esa dirección. Pero yo creo que la solución está en mucho de lo que ya dije. Es decir, finalmente, los planteamientos en materia de educación, de empleo, de desarrollo productivo a nivel nacional, pero también a nivel de los estados, de los municipios más pobres del país, requiere programas no de emergencia, sino programas que permitan sistemáticamente a mediano y a largo plazo
incrementar las oportunidades. La otra cuestión que planteas, Astrid, pues tiene que ver con la difusión. Y esta es la parte más difícil. En realidad, así como yo les planteo aquí, pues una parte, porque no cubrí más que una parte de los planteamientos de un grupo de mexicanos preocupados por el futuro del país. Lo que hay que reconocer es que existen muchos grupos que también están planteando el futuro. Yo nunca había visto, honestamente, ahora sí en mi larga vida, ya pasó los 70 años, y les diría yo que nunca he visto tantas propuestas de gobierno futuros, y tantas propuestas no más de gobierno, sino de sociedad. Y aquí quiero resaltar esto, porque creo que lo que cada vez estamos viendo más claramente es que tenemos problemas de Estado, pero que tenemos problemas no nada más de gobierno en sus distintos niveles, sino tenemos que lograr una mucho mayor participación del resto de la sociedad. Entonces, ¿cómo incentivar a las actuales generaciones para que se metan en estos temas? Ese es parte del gran reto. De nada sirve que nos pasemos, como nos hemos pasado, año y medio identificando en cada una de las áreas 5 retos, 5 propuestas con todo lo que usted se puede imaginar de esfuerzo atrás. Si no logramos que nuestros esfuerzos y los de otros grupos que están preocupados por la sociedad futura se movilicen en nuevas acciones. Creo que cada uno desde nuestra trinchera tenemos que hacer nuestro esfuerzo, pero que las instituciones mismas pues tienen que buscar, y no se diga, las agrupaciones de estudiantes, las agrupaciones de trabajadores tienen que buscar su forma de decir las cosas. En un país en que no estamos acostumbrados a tener una gran participación, me temo que la mayor parte de los análisis que hemos visto lo que reflejan es que los mexicanos, en comparación con los ciudadanos en otros países, tenemos una participación social bastante limitada. Y ahí tenemos el gran desafío: cómo entusiasmar, cómo recuperar la confianza, cómo recuperar la credibilidad en el país y en nosotros mismos. Y esto es algo que entonces pues exige que establezcamos las mejores y más positivas relaciones posibles entre los que estamos haciendo este tipo de esfuerzos y ustedes mismos, y el análisis y la discusión de estos temas es una primera etapa. Quiero aclararles que todas estas ponencias van a estar en el curso del próximo mes disponibles electrónicamente, tanto en el sitio web del Centro Tepoztlán como el sitio web, creo que por ahí está al final de la presentación, el sitio web del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en el del Colegio de México. Y lo que nos gustaría mucho, y por eso creo que su pregunta es muy buena, es que tuviéramos retroalimentación. A lo mejor simplemente sobre uno de los temas que les puede interesar a cualquiera de ustedes: el tema de las migraciones, los temas laborales, los temas del sector agropecuario, el sector industrial, la corrupción, la violencia, etcétera, y que tengamos entonces sus reacciones. Porque nuestra idea no ha sido simplemente hacer un planecito para que se archive en algún lugar. Nuestro sueño, otra vez, es tener un instrumento vivo que pueda ser retroalimentado. Y, ¿por qué no?, pensar que en los próximos meses, una vez que termine la contienda electoral, a partir del mes de julio, y después, ya habiendo entrado a la presidencia el elegido, pues podamos continuar con ese diálogo, porque no es cuestión simplemente de una campaña electoral que además todos vemos que ha estado
pues echa un lodazal, como pues sucede además en muchas otras partes del mundo. Si lo que queremos es que se discutan los temas importantes, afinemos los temas importantes, tratemos de lograr ciertas concordancias en esos temas y veamos en dónde podemos avanzar por aproximaciones sucesivas. Pero siempre, yo diría, con esa perspectiva de una sociedad digna, en esa dignidad del ser humano y pensando en que tenemos un gran país que puede ser una potencia media en los próximos años. Sí, pero si la hacemos y la construimos con esa visión de conjunto. Y va a ser esa visión de conjunto, yo siempre he dicho, que va a constituir la plataforma para cualquier política internacional. No al revés. Sí, el mundo está cambiando, hay todos esos grandes retos actualmente. Pero México, a partir de sus necesidades, es la que tiene que definir hasta donde nos lo permita el vecindario y hasta donde nos lo permita ese mundo convulsionado y el cambio tecnológico, pues ir por el camino que nos gustaría llegar y ajustándolo sobre la marcha. Gracias, Astrid. Pues le damos las gracias al maestro Mauricio de María y Campos y les puedo pedir un aplauso para él. Le voy a hacer entrega de su reconocimiento. Muchas gracias. Y pues, no, muy interesante charla.
gracias.